Cuba necesita dólares en estos momentos. Vamos a hablar en concreto de una moneda dura. Necesita dólares y el dólar es difícil atraparlo. Es difícil. La única forma de atrapar el dólar es que crear un ambiente agradable para que el dólar no se quiera ir. El dólar está vinculado a los seres humanos, a la voluntad humana. No es una moneda solita, como salían los animados cuando yo era pequeño, que ponían el dinero que se iba volando, tenía alas y se iba. No, el dólar tiene que ver con nuestra voluntad. Si a nosotros nos parece que el ambiente es inseguro, feo, si no es atractivo el ambiente, no nos quedamos con el dólar en ninguna parte, ni aún en la patria. Ni aún en la patria. La gente puede querer mucho Cuba, pero se marcha porque quiere ser feliz. Y ser feliz está estrechamente relacionado con satisfacer nuestras básicas necesidades biológicas. Queremos alimentarnos. A veces veo que hay gente hipócrita, que dice, ay, que nada más que piensa en comer bien. Güey, ¿y quién no piensa en comer bien? Hasta los más adictos a las dietas saludables les gusta comer bien, no andan comiendo basura. A la gente le gusta vivir bien y eso no es un pecado. Así que si queremos atraer el dólar para tener un ambiente de prosperidad y de felicidad espiritual que depende tanto de lo material, tenemos que crear las condiciones para que ese dólar se sienta segura. O sea, mejor dicho, para que esa voluntad humana que está detrás de la moneda dura se sienta bien. La gente tiene que desear mudarse a Cuba. Tiene que desear mudarse a Cuba. Cuba es una maravilla que hay que proteger porque la verdad que nosotros somos el último reducto de largas tradiciones de civilización. No eran los del norte, los de la civilización. Éramos nosotros, los viejos del Mediterráneo y de África del Norte, del Imperio Romano, de la España imperial incluso, que llegó a Cuba y que se quedó hasta el último tiempo, hasta el último momento en la guerra hispanoamericana, se quedó el resto de esa civilización greco-romana, latina y mejorada aún más por la tradición judeo-cristiana, se quedó en Cuba. Cuba, umbral de las Indias occidentales, llave del Caribe. Cuba es la isla del tesoro y siempre la quisieron piratas. En muy poco tiempo haberse fundado la ciudad de La Habana, porque usted sabe que los piratas y los corsarios ya estaban allí. Aquellas naciones celosas de nuestro destino. Bueno, y digo esto porque Cuba tiene una larga tradición de... Cuba fue tierra, fue hogar, fue patria de juristas. Siempre tuvimos grandes juristas, gente con deseo de aplicar el derecho y la civilización, no la barbarie. Por eso que nos ha costado caro y sobre todo en la época esta que incluso se aplicó como política de Estado el trueque, en la época de Grau San Martín y de Prío Socarrá. Estoy hablando de la Constitución no estrenada por Batista en el 40, sino a partir del 44, sobre todo al 48 y después hasta el golpe de Estado, que todavía nos estamos recuperando de ese golpe de Estado. Todavía nos estamos recuperando de lo que nos hizo Batista. Lo que nos hizo Batista, aliado de una alta burguesía que no miraba los intereses nacionales. Sí, se sentía muy cubana, muy criolla, culturalmente hablando, pero era como un hobby del espíritu. En la vida real hacía pactos con elementos no nacionales y esa burguesía alta, la vinculada al azúcar, la que no le importaba para nada que tuviéramos que comprar todos los alimentos fuera de Cuba. Cuba, yo les advierto, hay gente que habla de que era una taza de oro. Sí, era una taza de oro en muchas cosas, pero en cuanto a alimentos, yo le traigo un gráfico. En cuanto a alimentos, teníamos una enorme dependencia al exterior. Casi todo Estados Unidos, por cierto. O sea, no era normal. Los estudiosos de la época decían, pero ¿por qué los cubanos, a diferencia del Caribe, tienen que estar comprando hasta las hortalizas en los Estados Unidos? Una zanahoria, Estados Unidos. Sí, es lógico que tuviésemos deseo de comer manzanas, uvas, peras. Yo no critico eso. Pero es que alimentos que se podían cultivar en Cuba se iban a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, sobre todo, una gran proporción venía de Estados Unidos de alimentos. Pero hoy todavía tenemos esa costumbre. No ha cambiado nada. Cuba sigue importando lo que se come. Yo les traigo un gráfico que es muy desde el 46 al 55, creo, que ilustra muy bien. Ok, este no es. Aquí está. Ilustra muy bien esta situación de dependencia. Importación de alimentos desde el año 1946 al 55. Trigo, 100%. Ese sí se comprende, no hay trigo en Cuba. Arroz, 70%, a pesar de las arroceras de vertientes en Camagüey. Papas, 50%, la mitad, había que traerla de Estados Unidos. Ajo y cebolla, el 80%. No teníamos ajo y cebolla. El 80% teníamos que importarlo. Este venía de Ohio, que yo sepa, era de Ohio. De Estados Unidos, el ajo y la cebolla, los frijoles un 40%, el aceite un 91%,
aunque había varias plantas que procesaban maní. En manteca, 60% la de cerdo, por supuesto, ¿eh? La leche condensada, 10% nada más. Eso sí, teníamos muchas vacas, mucha carne, mucha leche y mucho queso. Y la carne de cerdo, un 12%. Porque es verdad que ese cerdo cubano, negro, flaco, que vive hasta de los mangos que se caen de las matas, que no hace falta comprarle, alimentos de ningún tipo, no hay que comprarle al cerdo cubano. Ese cerdo hoy en día desapareció, el que existe ahora es uno que depende de importaciones de pienso. Por este cerdo, el 12% era lo único que se importaba. Ahí sí se comía carne de puerco cubana. Pero la manteca de cerdo, y por la misma razón que les dije, de que no era un cerdo muy gordo, era flaquito, había que comprarla en Estados Unidos en un 60%. Un 60% de nuestra grasa, que era la manteca con la que se freía todo en Cuba, venía de Estados Unidos. Es muy alto. El aceite se comprende, aunque había algunas plantas de aceite de maní en Cuba. Hoy en día no hay ninguna que yo sepa. Frijoles. El otro problema es que Cuba tenía hábitos, y eso sí se comprende, que requerían importaciones. Por ejemplo, el bacalao. Los cubanos les encantaba el bacalao. Se importaba. Se importaba el bacalao. O sea, bacalao, arroz, frijoles, se importaba. No siempre de Estados Unidos el arroz, ¿eh? Pero bueno, ahí se nota que Cuba era un país que dependía mucho de los alimentos que venían de afuera. Cuba importaba comida para poder vivir. Comer para vivir de lo que venía de afuera. ¿Y de dónde salía el dinero? ¿De dónde salía el dinero? Bueno, había una eficiente, muy productiva industria azucarera. Eso era todo. Había un monopolio. Por eso que la alta burguesía, la alta, muy alta, sacarocracia se le dice, o sea, una aristocracia del azúcar, la sacarocracia sí quería que esto continuase así, porque era un círculo que mantenía la dependencia de Estados Unidos para beneficio de los intermediarios del azúcar, de los que exportaban el azúcar. Y Batista montado allí, en las exportaciones para hacer sus programas medio populistas, no recuerdo ahora, beneficencia, salud y educación. Eso era una institución que Batista financiaba con el dinero que le cobraba a cada saco de azúcar, y andaba por los campos de Cuba haciendo pequeñas escuelitas de 2 a 3 aulas donde allí mismo descansaba y dormía de su casita. El profesor tenía su casita, que muchas veces, si no encontraba civiles, pues ponía a soldados del ejército. Batista tenía una verdadera obra de tipo socialismo. Batista era un socialista de derecha para mí, un socialista de derecha. No era fascista, no era fascista. En Cuba, Batista no trató en ningún momento de tener milicias ni marchas de camisas de tal o otro color, tratando de hacer un totalitarismo. No lo hizo Batista. Era un hombre salido del pueblo, un mestizo, que finalmente sí nos dio un golpe de Estado. ¿Por qué nos dio un golpe de Estado? Pues porque la alta burguesía o sacarocracia, como se le quiera llamar, estaba estrechamente vinculada al deseo de seguir con esta situación. Y la verdad es que Grauso Martín y Pío Socarrá, que son los gobiernos auténticos, pues hicieron un buen uso de la Constitución y le dijeron, en una palabra, a los Estados Unidos lo siguiente. Le dijeron a Estados Unidos, voy a quitarle el letrero porque ya me imagino que ustedes han tomado nota de la situación del 46 al 55. Cuba, bajo los gobiernos auténticos y bajo la inspiración de la Constitución del 40, pues le dijo a Estados Unidos, sí vamos a estar a tu lado en cuanto a la Guerra Fría contra Rusia, vamos a estar a tu lado, pero en cuanto a nuestra relación diplomática con el continente, Hispanoamérica, vamos a tener nuestra propia política. Eso después de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben que está, todo el mundo quiere portarse muy bien, la gente está, todos los pueblos y las élites también están impresionadas por las masacres del nacionalsocialismo, también impresionadas por el fascismo en toda Europa y por los campos de exterminio. Entonces, están en auge los derechos humanos, y Estados Unidos, pues, se queda respetando bastante la soberanía de Cuba y de Haití incluso, pero Cuba da la nota discordante en cuanto a geopolítica. Hay que entender esto, que es muy difícil ser soberano, y más que si Cuba es portadora de unos valores que en el norte no se cultivan tanto, ¿no? De la civilización, del derecho. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que nos pasaron cuenta por eso, y creo que por eso Estados Unidos apoya abiertamente el golpe de Batista, incluso apoya al golpe de Fidel Castro. Se le puede llamar golpe, quizá a ustedes les gusta más llamarle revolución, pero yo no veo muchos cambios en cuanto a
O sea, para mí la restauración no ocurrió, no ocurrió la restauración de ese gobierno auténticamente cubano, demasiado soberanista, de la Constitución del 40 y de los gobiernos auténticos. Eso no se repitió jamás. De Batista pasamos a Fidel, que es una especie de totalitarismo ya apoyado por el otro bloque, abiertamente en choque con Estados Unidos, pero no recuperamos aquella soberanía de los gobiernos auténticos, no se recuperó. Y la verdad que se interrumpió una herencia que habíamos recibido de tiempos muy antiguos en cuanto al derecho. Cuba, como nación de juristas, pues quedó en suspenso y repito, todavía no estamos recuperando del golpe de Batista.